Buenos días, los saludo con mucho cariño en este día nuevo que nos regala el Señor. Hoy domingo 8 de agosto del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes unas reflexiones con base en los textos bíblicos del día de hoy, de la liturgia de la palabra, para que nosotros los incorporemos a nuestra vida diaria. La vida muchas veces se nos pasa a nosotros con las cosas que deseamos tener, bienes, placer, viajes, éxito, fama, dinero. Pero en la palabra de Dios hoy nos enseña que tenemos que trabajar por cosas muy diferentes, por cosas que trasciendan, por cosas que den efectivamente esa paz, esa tranquilidad, ese amor que solo nos da la creencia en que hay un Dios que siempre está cuidando de nosotros, que nunca nos desampara, que nunca nos abandona, y que así nosotros en muchas oportunidades estemos angustiados, desesperados, con muchas dificultades, Él siempre nos auxilia. Por eso hoy vamos entonces a compartir estas reflexiones. En la primera lectura es tomada del libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes, el capítulo 19, versículos del 4 al 8. En aquellos días Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor lo volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 35 al 2. No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con que Él os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por vosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 41 a 51. En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José?
¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha le dice al Padre y aprende y viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre, os lo aseguro. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día del Señor, en este domingo, oro al Padre Celestial, en primer lugar dando gracias. Padre, gracias por este día nuevo. Gracias por el don de la vida que nos da, Señor. Gracias por tantas bendiciones que derramas sobre la humanidad. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros seres queridos. Gracias por esas bendiciones en nuestro trabajo, en la provisión, en los bienes que nos das, Señor. Bendito sea todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos muestre, el que nos enseñe en lo más profundo de tu palabra, Señor, ese alimento que nutre nuestra vida espiritual, ese alimento que es el fundamento de nuestro ser. Hoy te damos gracias, Señor, por esa palabra que nos estás enseñando, y te pido que el Espíritu Santo derribe todo obstáculo que quiere impedir que nosotros escuchemos hoy tu voz. Nos ponemos en tus santísimas manos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hoy quisiera recalcar en este texto del Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida, en muchas oportunidades nos negamos a compartir, a conocer, a dejar que realmente Dios entre en nuestra vida a enseñarnos, a disfrutar y a vivir de ella. Dios es la vida misma, y Dios nos creó a cada uno de los seres humanos, nos creó para que vivamos, para que seamos plenamente felices, para que nos dignifiquemos, para que creamos que somos muy, muy importantes, porque para Dios cada uno de su creación, cada uno de los seres humanos es muy importante, y Dios no quiere que absolutamente ni uno solo de los seres humanos que Él ha creado se pierda. Pero somos nosotros los seres humanos los que nos apartamos, los que en muchas oportunidades no lo conocemos y no le damos la oportunidad, o no nos damos a nosotros la oportunidad de realmente conocer a Dios para que cambie nuestra vida. Y este salmo nos está diciendo: gustad y ved qué bueno es el Señor. Démosle la oportunidad a Dios de que entre realmente a nuestra vida, para que nosotros, así como ese alimento especial que nos llena nuestro cuerpo, que llena nuestro ser, que nos hace sentir que realmente es agradable. O sea, no hay cosa más rica que consumir un alimento que nos guste, un alimento que nos nutra, un alimento que nos llene de satisfacción y de placer. Y el gusto es eso, ¿no? Es sentir que es súper rico, que lo gozamos, que lo vivimos, que lo palpamos. Es eso, gustemos realmente quién es el Señor, pero démosle la oportunidad que Él entre en nuestra vida, porque el Señor siempre es bueno.
Y miremos entonces en este primer texto del primer libro de Reyes, cómo Elías, que era un profeta y un profeta muy importante, porque fue ese profeta que Dios mandó para anunciar. Ya lo veíamos en unas de estas charlas. Veíamos que el profeta Elías fue enviado por Dios para anunciar, para reconciliar al padre con los hijos, a los hijos con los padres, para que entendamos y comprendamos quién es realmente Dios en nuestra vida, para denunciar las injusticias, para denunciar lo que se hacía en contra del pueblo. Y este profeta, que reitero, es un hombre enviado por Dios, se sentía desfallecer. Dice, continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestro diario caminar, nosotros nos sentimos así, desganados, desalentados, con muchas dificultades, con ganas de no seguir, con ganas de rendirnos, con desearnos la muerte? Hay muchas situaciones de conflicto, muchas situaciones de dificultad, muchas situaciones en las relaciones de familia, en las relaciones entre esposos, con los hijos, que nos hacen sentir así, que nos hacen sentir ya todo está acabado, ya todo no hay nada que hacer. Sin embargo, continúa este texto bíblico que nos anima y dice, de pronto se durmió y un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Ese levántate es ánimo. O sea, no está todo terminado, no está todo acabado. Hay esperanza, lucha, esfuérzate. Y cuando está hablando de comer, está hablando de ese alimento, entonces que hace que nosotros nos nutramos. Hemos visto, leyendo antes el primer libro de los Reyes, Elías había llegado a esa situación porque a él lo estaban persiguiendo para matarlo. Porque claro, como él denunciaba las injusticias, denunciaba que el pueblo se había apartado de Dios, que el pueblo había olvidado de Dios, que el pueblo no le obedecía. Entonces a él lo estaban persiguiendo porque habían matado más de 300 profetas y lo estaban persiguiendo. Entonces él iba caminando por el desierto y obviamente en el desierto pues no tenía agua, no tenía pan. Y dicen que cuando leemos este libro de los Reyes, fue Dios quien envió, inclusive aquí utiliza un ave que es un cuervo, lo utiliza para que vaya y le lleve comida. El cuervo llevaba en su pico alimento y se lo llevaba a Elías. Entonces, claro, ya Elías estaba con tantas dificultades, con tanta persecución, estaba cansado. Pero entonces aquí Dios envía a ese ángel a que lo levante, a que lo anime, a que le diga, a que le lleve lo que necesitaba en ese momento, que era ¿qué? Alimento. Y entonces Elías sí comió alimento, pero volvió y se echó a dormir. Y luego viene otra vez el ángel y le vuelve a decir, le lleva nuevamente alimento y le dice, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Y dice que este alimento entonces, que con este alimento recobró fuerzas para caminar durante 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, el monte de Dios. En la Biblia el número 40 significa la vida, el camino mismo que cada uno de nosotros tiene que recorrer. Y ese alimento entonces, que es alimento del cielo, es el que Dios nos envía. Y por eso está conectado entonces con el Evangelio, donde Jesús dice en muchas oportunidades, yo soy el pan, yo soy ese alimento, el que cree en mí no perecerá, el que cree en mí no morirá para siempre, sino que tendrá vida eterna. Y entonces este alimento, repito, no es el alimento físico, no es el alimento material, sino es el alimento espiritual. Jesús entonces en el Evangelio, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, se refiere todo
a este pan vivo bajado del cielo, que es ¿quién? Jesucristo mismo. Y Jesucristo entonces empieza diciendo que en el versículo 41, porque si leemos antes, desde el versículo primero, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, comienza con la multiplicación de los panes. Y entonces cuando Jesús le multiplica 5 panes y 2 peces y le da de comer a mucha gente, y entonces después él se aleja y las personas se van detrás de él. Y entonces Jesús dice, yo estoy seguro que a mí me buscan no por mí, sino por el alimento que yo les he dado, por saciar el hambre. Y entonces él les dice a los discípulos que no trabajen por el alimento que ha de perecer, sino que trabajen por el alimento que dura y que da vida eterna. Y ellos le preguntan, pues, que cuál es ese trabajo que deben hacer para la obra de Dios, para ganar esa vida eterna. Y entonces Jesús les contesta, crean en mí, que yo soy el pan de vida. Trabajen en este pan que va a perdurar y que llega hasta la vida eterna, que soy ¿quién? Yo soy ese pan vivo bajado del cielo. Y entonces en el Evangelio de hoy comienza el texto diciendo que los judíos empezaron a juzgar, a criticar, a murmurar, porque él había dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y entonces empieza Jesús a decirles que Él es ese pan, que Él es la verdadera bebida, que Él es la verdadera comida, que Él es ese verdadero alimento. Y quien come mi carne, dice en el versículo 56, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. En el libro del Deuteronomio dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que nos nutre, es la que nos alimenta, es la que nos da vida, porque la palabra de Dios es la que nos lleva realmente a ese conocimiento de Dios, a ese conocimiento del Padre, a ese conocimiento del Hijo, y como dice aquí en el versículo 63 de este Evangelio 6 de Juan, el Espíritu es el que da vida, las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Por eso es que es muy importante el conocimiento que nosotros tenemos de Dios a través de su palabra. Entonces ese es el pan de la palabra, el pan de la palabra, que es el alimento que Dios nos da a través de su palabra. Pero el pan de la Eucaristía, que es Jesús mismo, que está diciendo, yo soy quien come mi carne y bebe mi sangre, ese realmente es el que vivirá eternamente, es el que vivirá para siempre. Entonces aquí nos está hablando de este sacramento tan importante, que es el sacramento de la Eucaristía, donde Jesús desciende del cielo y se hace pan para que nosotros lo comamos ese alimento que nos nutre, que nos da vida y que nos lleva a la vida eterna. Entonces es muy importante, porque miren que a Elías, ¿quién fue el que le dio el alimento? Fue Dios quien a través del ángel bajó y le dio ese alimento, que le dio 40 días, le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches, es decir, para caminar el resto de su vida. Dios es el que nos da a nosotros la fuerza, Dios es el que nos da la vitalidad, Dios es el que nos da a nosotros ese alimento que realmente nos nutre para llevarnos a la vida eterna. Hoy entonces, en este día que es consagrado al Señor, es muy importante que nosotros entendamos que ir a la Eucaristía significa eso, revitalizarnos, llenarnos de fuerza, llenarnos de amor, llenarnos de todas las cosas que el Señor nos está diciendo de lo que el Señor nos está pidiendo que nos nutramos. Y miremos entonces lo importante que es la segunda lectura, cuando Pablo nos está diciendo que no entristezcamos, no pongamos triste al Espíritu Santo. Dice que desterremos de nosotros, saquemos, botemos, alejemos, quitemos de nosotros la amargura, la ira, los enfados, la maldad. ¿Quién nos quita a nosotros todo eso? En la Eucaristía nosotros hacemos el sacramento también de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Entonces le pedimos al Señor, le confesamos nuestros pecados, que nos saque todo enojo, toda amargura, toda ira, todo enfado, todo lo que nosotros tenemos en nuestro ser. ¿Y para qué?
pues para nutrirnos de ese alimento que es el pan vivo bajado del cielo, que es el mismo Jesucristo. Y de esa manera entonces dice, sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros así como Dios los perdonó. Sean imitadores de Cristo, vivan como Él vivió, sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Él dice, como lo escuchamos siempre en la Eucaristía, yo soy el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él se ofreció como víctima de propiciación por nuestros pecados, como una víctima de suave olor, como está diciendo aquí esta carta a los Efesios de San Pablo. Entonces, seamos imitadores de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Únicamente cuando nosotros dejamos que el Señor entre a nuestra vida y podemos decir entonces, gustemos y veamos qué bueno es el Señor, que nos quita, que nos saca todo pecado, que nos saca todo enojo, toda ira, todo dolor y nos nutre con su palabra, con esa palabra que da vida, con esa palabra que nos lleva al monte de Oreb, como acá lo hizo con Elías, lo llevó al monte de Oreb, que es el monte del Señor, a ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Pero eso es un camino, así como el alimento le dio fuerzas a Elías durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Oreb. Esa es así nuestra vida, día a día debemos alimentarnos de esa palabra que nos nutre, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por este proceso de formación espiritual que tú haces con nosotros día tras día, en este caminar, Señor, hacia la presencia tuya, llegar a ese lugar, Señor, que es la vida eterna. Hoy te damos infinitas gracias porque sabemos, Señor, que nuestro Señor Jesucristo es ese pan de vida, es ese pan bajado del cielo. Ayúdanos a creer, Señor, a trabajar en tu obra, que es creer en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a trabajar por ese pan que no perece, por ese pan que nos liberta, que nos ayuda a ser compasivos, a ser misericordiosos, a vivir en Cristo Jesús, a imitar, Señor, a tu Hijo. Hoy te damos infinitas gracias por tu Espíritu Santo, Señor, ese Espíritu Santo que nos hace decir, Abba Padre, Papá Dios, gracias por estar siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos ese alimento que no perece, sino que nos lleva a la vida eterna. Hoy te damos a ti gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que hoy podamos escuchar tu voz, que hoy nos podamos nutrir, Señor, de esa palabra, de ese alimento que nos nutre espiritualmente. Te pido, Señor, por todas aquellas personas que no creen en ti, aquellas personas que creen, pero no creen porque no cumplen tu palabra. Aquellas personas, Señor, que quizás están frenadas en su crecimiento espiritual. Hoy, Señor, te pido que podamos avanzar en este proceso de formación espiritual que tú haces con nosotros cada día, enseñándonos tu palabra, que nos lleve al conocimiento de toda verdad. Esa verdad, Señor, que nos da la vida eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Santísima Trinidad, y te pedimos, Señor, que nosotros podamos seguir nutriéndonos de tu palabra. Amén.